Hola, bienvenidos a este resumen de las novedades de SolidWorks 2015 en el apartado de matrices. Mi nombre es Noel, técnico de ThinkWorks, distribuidor oficial de SolidWorks. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de las novedades en entorno de matrices con un pequeño PowerPoint. Una de las novedades en entorno de pieza de operaciones de matriz es que podemos controlar en una matriz lineal el número de componentes según la longitud marcada de la pieza, de tal manera que si modifico la longitud del componente, se modifica automáticamente el número de instancias de la matriz sin necesidad de crear ecuaciones. También pueden controlarse la distancia de separación entre las instancias de la matriz. Con esta novedad, pues podemos modificar la longitud, por ejemplo, de esta guía y automáticamente se modifica el número de elementos o se mantiene el número de elementos siempre respetando la distancia. Otra de las novedades es que dentro de la matriz patrón de rayado se ha incluido el apartado número de instancias. De esa manera podemos tener un mayor control sobre ese parámetro y poderlo vincular a un dibujo. Otra gran novedad de SolidWorks 2015 es la edición de operaciones de matriz. Porque si en el caso de tener una operación de matriz referenciada a una operación, si esa operación base se convierte a sólido, la operación de matriz puede ser editable pasando de matriz de operación a sólido o viceversa. De esa manera no tenemos que eliminar la operación de matriz. La operación de matriz en SolidWorks 2015 puede crearse a partir de operaciones caras y sólidos y puede ser editable de tal manera que puedo cambiar una operación de matriz a una operación de sólido. En SolidWorks 2015 se ha añadido una nueva matriz que es la nombrada matriz variable. Esta nos permite controlar diferentes cotas de una operación e incluirlas dentro de una tabla. De esa manera podemos crear variaciones de las copias de una forma más rápida y dinámica. Y para acabar, se ha incluido una matriz nueva de ensamblaje, una matriz de componente, nombrada matriz de cadena, la cual nos permite crear copias de componentes simulando una matriz de cadena sin necesidad de tener que crear matrices multisólidos en entorno de pieza. De esta manera mejoramos el rendimiento de SolidWorks en ensamblajes. Bien, vamos a pasar ahora a los casos prácticos para mostrar estas novedades. Bien, aquí vemos un componente creado a partir de una operación de extrusión, la cual incluye una operación de corte y que está copiada mediante una matriz lineal. En versiones anteriores a SolidWorks 2015, si se modificaba la longitud de esta operación de extrusión, los parámetros de diseño de la matriz no se reconstruían adecuadamente si no existían unas ecuaciones previas. En la versión 2015 de SolidWorks se ha mejorado la operación de matriz lineal, ya que podemos vincular la longitud de distancia entre matrices vinculadas a una referencia, por ejemplo, a la cara final o a un vértice del componente. De tal manera que podemos decir que la última instancia copiada que está vinculada a esa referencia puede ser paralela a cierta distancia, pues por ejemplo la medida inicial de 25 milímetros. De tal manera que el software lo que va a hacer es crear X copias repartidas entre ellas 60 milímetros. De tal manera que si modificamos la longitud de la primera operación de extrusión, el software lo que va a hacer es aumentar el número de instancias. También existe la opción de, en vez de marcar la distancia entre copias, se le puede marcar el número de copias que queremos crear. En este caso, pues vamos a crear unas 15 copias. Al modificar la longitud de la operación principal, se modifica la distancia entre entidades. Bien, otra de las novedades en SolidWorks 2015 referenciadas a las operaciones de matrices es que las opciones de matriz
vinculadas a sólidos u operaciones pueden ser editables en una misma operación. ¿Qué quiere decir esto? En este caso del modelo, que tenemos un disco de corte, se ha creado una operación a partir de una matriz. Tenemos un sólido existente, el cual tenemos aquí la herramienta de corte. Esta herramienta de corte es un sólido, una operación soldada, fusionada con el sólido existente. Por eso en este caso tenemos solo un sólido en la lista de cortes. En el caso de hacer la matriz por componentes, pues solo tenemos un solo sólido. Si editamos la operación y desactivamos fusionar resultados, el modelo estará compuesto por dos sólidos. ¿Qué pasaba en versiones anteriores a SolidWorks 2015? Que cuando editamos la operación de matriz tiene errores de reconstrucción porque esta matriz está vinculada a una operación y no a un sólido. El SolidWorks 2015 nos permite editar la operación y vincular esta operación en vez de a una matriz de operación, sino a un sólido. Y de esa manera no tenemos que eliminar la operación y rehacer la mitad del diseño de la pieza. Una matriz existente vinculada a operación puede ser editable para vincularla a un sólido o viceversa. Otra de las novedades de SolidWorks 2015 es que la operación de matriz existente, patrón de rayado, ha incluido dentro de los parámetros de creación la opción de visualizar el número de instancias existentes. De tal manera tenemos un parámetro dentro del cuadro de anotaciones que podremos vincular, por ejemplo, a un dibujo. En el caso de eliminar una instancia, este se actualiza automáticamente. De esa manera ya podemos vincular esta nota a un dibujo, por ejemplo. Otra de las novedades de matrices en SolidWorks 2015 en entorno de operaciones es una matriz nueva existente nombrada matriz variable. Aquí vemos un modelo que tiene un par de matrices variables que existentes. Tenemos el agujero del colador y luego lo que varía es el diámetro de distancia entre estos agujeros. Y luego tenemos un corte en forma de coliso, el cual está ubicado a ciertos grados y tiene una distancia desde el centro de 10 milímetros y 40 de longitud. Mediante la matriz variable vamos a crear copias vinculando cotas, por ejemplo, de esa operación, de tal manera que al crear las copias vamos a vincular las cotas de la primera operación y vamos a modificar sus valores. De esa manera podemos crear de una forma sencilla operaciones de matricería que varíen. Otra de las novedades de matrices en SolidWorks 2015 es la opción de poder crear matrices de componentes dentro del entorno de ensamblaje simulando una cadena. Existe una nueva matriz de componente nombrada matriz de componente de la cadena. Esto lo que genera es que a partir de un componente de referencia podemos simular de una forma sencilla el movimiento de componentes mediante una cadena. Esto lo que permite es mejorar el rendimiento de SolidWorks en el entorno de ensamblajes. Ya no será necesario crear archivos multisólidos para referenciar y montar una cadena. Bien, tenemos un pequeño ejemplo, el cual a partir de un croquis que marca una trayectoria, la cual voy a fijar, podemos crear la matriz de componente por cadena. En este caso voy a coger la última opción a partir de una ruta de la matriz. Vamos a vincular un componente y vamos a referenciarlo mediante aristas existentes y su plano de creación. En este caso vamos a rellenar la ruta y si nos fijamos pues hemos creado una matriz de componentes simulando una cadena. Bien, hasta aquí las novedades de SolidWorks 2015 en entorno de operaciones de matrices y de componentes creados por matriz en un ensamblaje. Muchas gracias.